lo dijo en la primera hora. La noticia más importante del día de hoy, sin lugar a dudas, tiene que ver con, finalmente, la operación del metro para Quito. Es impresionante el tiempo que ha pasado, 13 años, cómo tuvieron que pasar 5 alcaldes. Una obra que hay que decirlo, el gran artífice de esta obra fue Augusto Barrera, el entonces alcalde metropolitano. Fue su propuesta de campaña en 2009. La construcción del metro para Quito, eso dice la historia, fue la propuesta de campaña del doctor Augusto Barrera Guarderas, que le permitió ganar las elecciones en el año 2009. Y empieza obviamente el diseño de este sistema. Yo lo tengo claramente en la cabeza porque creo que fue en 2009, justo en el año 2009, tuve la oportunidad de viajar a Portugal a una cobertura de una cumbre iberoamericana. Y en medio de esa cobertura, por esas cosas de la vida, me tocó quedarme 3 días adicionales en Lisboa. 3 o 4 días, no, 3 días adicionales en Lisboa. Y claro, acá ya se estaba discutiendo el proyecto Metro, que había sido concebido por el candidato y luego alcalde metropolitano Augusto Barrera, y en el canal yo trabajaba en TC y me dijeron, bueno, hagamos una nota de cómo funciona el metro, porque aquí era una novedad, ¿no? ¿Cómo funciona el metro en Lisboa? Una maravilla. Un metro que tiene 3 líneas. Tenía 3 líneas, me parece, en ese momento el metro de Lisboa. Y claro, hicimos un reportaje, lo trajimos acá, lo sacamos sobre un poquito el funcionamiento del metro de allá, de la capital de Portugal. Empieza con Barrera. Yo no pensaba, ¿no?, que con la administración de Rodas tenía que haber terminado, pero esto se fue dilatando. Es inevitable recordar que hicieron una inauguración y un recorrido de un vagón, de una estación a otra, y lo presentaron como inauguración del metro en la administración del doctor Rodas. Que, digamos, gozaba de ciertos privilegios mediáticos. Creo que ahí no podemos perdernos, ¿no? O sea, a nivel mediático, la administración del doctor Rodas no, si comparamos con todas las alcaldías de los últimos 13 años, creo que la que menor capacidad de crítica desde los medios de comunicación masivos de este país recibió fuera de la administración del doctor Rodas, siendo un ejercicio real del comportamiento mediático. Acá me dice el ingeniero Carlos Páez Pérez, que fue secretario de Movilidad justamente en esta administración. Octubre de 2019, a 4 meses después de asumir la alcaldía, se firmó el acuerdo con la Comunidad de Madrid para realizar el diseño del sistema integrado del transporte y los estudios de factibilidad de la primera línea del metro. Los estudios del sistema integrado y la factibilidad del metro se entregaron en 2010 y los estudios de ingeniería en el 2012, y la estructura financiera estuvo lista en el año 2013. Gracias por el aporte, ingeniero, usted sabe de estas materias. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué hubo una suerte de impunidad desde la opinión pública, falta de capacidad crítica desde un buen segmento de la opinión pública sobre esta pantomima que se hizo de inaugurar el metro cuando no estaba listo? Cuando no estaba lista la operación comercial, cuando no habían traído todos los vagones, cuando no estaban asegurados. O sea, se hizo la pantomima hace varios años y resulta que recién hoy el metro no va a haber una inauguración. Y creo que hace bien el actual alcalde Pavel Muñoz en no hacer ningún tipo de inauguración. La gente necesita que el metro empiece a operar. Premisas dice, 129 meses necesitó el metro para rodar. Han pasado 10 años de retrasos, promesas, escándalos y hasta inauguraciones fallidas, y a eso me refiero. Aquí hubo incluso colocación de placas agradeciendo el papel de los alcaldes. Pero como digo, hubo alcaldes que gozaron de una impunidad mediática impresionante, ¿no?
aquí hay algunos hitos interesantes que pone primicias. 2011, en marzo del 2011, el municipio de Quito designó la creación del proyecto a la empresa del Metro de Madrid. 2012 se creó la empresa pública metropolitana Metro de Quito. 2013 comenzó la construcción en marzo, que coincide con el dato que Carlos Páez Pérez nos pasaba. Acciona asumió la ejecución de la obra civil, la electrificación y las comunicaciones. En el consorcio Acciona de Brecht, ¿se acuerdan? 2017 comenzó la perforación del túnel en febrero. Ese año comenzaron a construir los trenes en España. 2019, en marzo, se realizaron las primeras pruebas de los trenes en circulación. Es ese episodio de 2019, en marzo, cuando el alcalde Rodas lo presentó como la inauguración del metro. Las primeras pruebas de los trenes en circulación. Que si mal no recuerdo, hasta invitaron a Lenín Moreno a ese evento. En diciembre se inauguró el metro de Quito con una ceremonia, pero no entró en funcionamiento, hace casi un año. Esa ya fue responsabilidad del exalcalde Santiago Guarderas. Y finalmente en 2023, en mayo, empezó a funcionar, pero hubo problemas de logística, y el 1 de diciembre, finalmente hoy, entrará en funcionamiento el metro de Quito. Hay grandes expectativas de esta obra que ha sido largamente esperada para los quiteños y para quienes residimos en la capital de los ecuatorianos. Llamó la atención que en las últimas horas un abogado especialista en temas de tránsito, su legítimo derecho como ciudadano, haya presentado un recurso que creo que lo explicó bien el gerente del metro, Víctor Hugo Villacrés, no tenía ni pies ni cabeza porque en el Ecuador no hay una normativa para entregar licencias a operadores de trenes subterráneos. Finalmente la Administración de Justicia lo desechó. De ayer aquí en este espacio, la abogada María José Mogrovejo aclaró que su intención de presentar un recurso jurídico sobre los servicios higiénicos, los baños, no apuntaba a frenar el inicio del funcionamiento del metro, sino a que se empiece a pensar en una alternativa, y decía ayer, entendiendo las explicaciones de por qué no hay baños en las estaciones, sí pensar en colocar servicios higiénicos en los exteriores de las estaciones, sobre todo para las personas que tienen necesidades. Hagamos votos porque finalmente esta telenovela que se ha terminado, y ojalá que se termine hoy. Hagamos votos porque el sistema del metro se convierta en la alternativa para comenzar a solucionar los graves problemas de movilidad que tiene la capital de la República. Hagamos votos porque todo lo que nos han explicado las autoridades en los últimos días, tanto el alcalde Pavel Muñoz, cuanto el gerente del metro para Quito, Víctor Hugo Villacrés, todo esto que nos han explicado se traduzca en un funcionamiento adecuado de este sistema largamente esperado. Hagamos votos porque el funcionamiento de este sistema contribuya a facilitar el traslado de quienes habitamos en la capital de la República y que para quienes es un dolor de cabeza movilizarnos. Y que a partir de esto, que es la primera fase, la entrada en operación, se comience a definir el sistema integrado de transporte que permita que esos recorridos en los trenes, que es un recorrido de 34 minutos, cuando la gente llega a la estación del norte en El Labrador, a la estación del sur en Quitumbe, tenga la posibilidad de bajarse del tren, salir de la estación, tomar un bus y trasladarse hasta el sector al cual quiere llegar sin ningún tipo de problemas. En la cultura metro, a partir de hoy, se convierte en un sello para la capital de la República, como en su momento, en 1995, en diciembre de 1995, se convirtió en la cultura del trole. Al punto que yo recuerdo, tengo claramente en mi cabeza, porque en el año 95, ese año vine a vivir a Quito, el funcionamiento del trolebús se convirtió incluso en un atractivo turístico. Había gente que venía de Guayaquil, de Ibarra, de Ambato, a Quito a subirse al trole, cuando recién empezó el trole. Que pase lo mismo con el metro y que el metro, más allá de la novedad, se convierta en un verdadero sistema de transporte que alivie los graves problemas de movilidad y que esto le permita, una vez que entre en funcionamiento al alcalde, ya salir del dolor de cabeza del metro y comenzar a mirar otros aspectos absolutamente fundamentales
que esperan solución en la capital de la República. Hagamos votos por eso. Yo quería empezar justamente el comentario hablando de esta que es para mí la noticia del día, alejándonos un poquito de la política, y qué bueno que en el Consejo Metropolitano de Quito los 21 concejales al unísono hayan apoyado justamente las últimas decisiones vinculadas al funcionamiento del metro, más allá de sus afinidades y de sus diferencias y distancias políticas. Vamos a lo otro, y lo otro tiene que ver con la decisión adoptada ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional de no censurar políticamente a Guillermo Lasso. Ayer cuando conversamos con Fernando Cedeño en este espacio, cuando Belkis y quienes hablan, conversamos con Fernando Cedeño, asambleísta de Revolución Ciudadana, a mí ya no me quedó dudas, y lo comentamos con Belkis al final de la entrevista con Fernando Cedeño, no me quedó dudas que la alternativa iba a ser culminar el debate, pero no optar por la censura a Guillermo Lasso, sino aprobar una resolución por fuera, como propusieron los socialcristianos, que implica una condena institucional a Guillermo Lasso. Por supuesto, aquí va a quedar la discusión de que la resolución de ayer puede ser muy parecida a la resolución del Mazapán, o a lo que algunos llaman peyorativamente la resolución del bizcocho. Porque las resoluciones terminan siendo simplemente pronunciamientos institucionales que no tienen ningún tipo de eficacia jurídica. Lo de ayer no tiene ningún tipo de eficacia jurídica. Lo de ayer no implica que Lasso, si es que él quisiera, y sería bueno que lo haga, no significa que Lasso no se va a poder presentar como candidato presidencial en las elecciones del próximo febrero del 2025. Porque algunos apostaban a aplicar la censura, y a partir de la censura creían que se podía extender esta prohibición de 2 años para que un servidor público pueda volver a ocupar un cargo. Le apostaban a eso. Lo de ayer es ineficaz. Lo de ayer no le va a impedir a Lasso ser candidato. Pero vean, uno, ¿ustedes creen que va a ser candidato? ¿Ustedes creen? Primero, creo que hay un tema de salud. Y basta con ver las condiciones en las cuales Guillermo Lasso Mendoza ingresó al Palacio Legislativo el jueves 23 de noviembre. Creo que eso nos releva lo que pudimos ver, y dejando cualquier tipo de burla o de morbo detrás. Pero hay que ver las condiciones en las cuales en ese momento presidente, aún en funciones, a punto de entregar la banda presidencial e ingresar al Palacio donde yo campaña electoral. Pero vamos a imaginarnos que el hombre se recupera y recarga energías, y como él dijo, me retiro a los cuarteles de invierno, nos vamos con mis tropas, vamos a descansar y en 2025 volveremos, ha dicho Guillermo Lasso. Vamos a suponer que es así, que vuelve. Yo digo que vuelva a ser candidato, para ver cómo le responde el pueblo ecuatoriano. Luego de esos 30 meses de los cuales está claro que su gobierno y él, que lideró ese gobierno, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo respeto mucho la posición de algunos militantes del movimiento Creo, cercanos a Guillermo Lasso. Ayer estuvo en nuestros estudios Esteban Bernal, quien se desempeñó como ministro de Inclusión Económica y Social, y que es el presidente nacional de Creo, de quien valoro siempre el respeto mutuo que hay con este periodista. Él defiende y defenderá sus cifras, los datos duros, la tesis del dato mata relato. Yo sostengo de que la estadística puede decir un montón de cosas, pero si esa estadística no se traslada a la real situación vivencial de los ciudadanos,
porque nos pueden decir que la pobreza se redujo en 10 puntos. Nos pueden decir eso, nos pueden vender la idea de que la pobreza se redujo y que tenemos un país que tiene cifras económicas similares a Suiza. Pero si usted sale a la calle y sigue viendo en las esquinas un montón de gente que no tiene trabajo fijo, o que no tiene trabajo, o que piden una caridad, que piden una moneda, o estas personas que tratan de ganarse la vida limpiando los parabrisas, o vamos a la selva del Darién y vemos cientos, miles de ecuatorianos que arriesgan la vida tratando de cruzar la frontera natural entre Colombia y Panamá, para cruzar Centroamérica, para llegar a México, cruzar México y tratar de pasarse el muro hacia Estados Unidos. Mientras sigamos teniendo ese panorama, de las espectaculares cifras que nos puedan presentar no sirven para nada. Mientras, por ejemplo, nos sigan diciendo que se logró incautaciones récord de drogas y no sé cuántos detenidos y que tenemos el plan que no sé qué, pero el país va a cerrar con un promedio de 7.500 más o menos muertes violentas, porque eso es lo que se calcula. Una cifra inédita que ubicará al Ecuador entre las 10 naciones más violentas, no de Sudamérica, no de Latinoamérica, del planeta. Vamos a ser parte de ese top 10 indeseable de naciones violentas a nivel planetario. De nada sirve que nos digan que le entregamos no sé cuántos millones a la policía y que los chalecos, que se cayó el proceso, y que las municiones y que las pistolas, que no hubo proceso. O que les entregamos camionetas. Claro, les entregan camionetas, pero no estaban ni aseguradas, ni equipadas, ni nada. De nada sirve eso, de nada sirve eso. Y ese es el punto. Retomo lo que decía. Yo sí creo que Lazo debe presentarse, si él quiere, en 2025. Y que en 2025, si es que tiene los arrestos, primero en la salud, en lo físico, en lo mental, y si él cree que tiene los arrestos en lo político, que se presente al proceso electoral. Y que pase lo que tenga que pasar. Porque el pueblo ecuatoriano tendrá obviamente la posibilidad de responderle con contundencia. Con contundencia. Ayer había la discusión en la asamblea y alguna gente se decepcionó, porque alguna gente esperaba la censura. Pero había la discusión y vean, la discusión iba de la mano con lo que yo planteé y algunos me cayeron, creo que fue el día martes. En el comentario del día martes, algunos me cayeron, me dieron palo en el comentario del día martes. Y me dieron palo porque hice la comparación con lo que ocurrió en el año 2018 con el ex vicepresidente Jorge Glass. Fíjense, hice la comparación. En el caso de Glass, el argumento jurídico de la Comisión de Fiscalización fue que Glass había dejado de ser vicepresidente y que la norma constitucional no establece la capacidad legislativa para enjuiciar políticamente a ex vicepresidentes. Hay una diferencia entre el 129 de la Constitución, que establece la capacidad legislativa de enjuiciar presidentes y vicepresidentes, y el 131, que establece la capacidad legislativa de enjuiciar a ministros de Estado y otras autoridades de control. Hay diferencias, hay que leer nomás la Constitución y usted va a encontrar ahí las 7 diferencias. Y claro, el argumento en 2018 era que la norma no establecía enjuiciar políticamente a un ex vicepresidente. Hay otro antecedente, la intención de enjuiciar políticamente a Lenín Moreno después de 2021. En la propia asamblea se determinó que no cabía porque ya había dejado el poder. Entonces, retomar el juicio político a Lazo, a mí en lo personal, me parecía ineficaz, inoficioso, y hasta que podía generar una discusión jurídica muy compleja. Muy compleja. Y finalmente, la asamblea decidió curarse en salud. Porque yo creo que con esto la asamblea cerró cualquier posibilidad
de que la Corte Constitucional acceda al pedido de Lasso de revisar lo que está haciendo la Asamblea para ver si efectivamente están cumpliendo la sentencia que dio paso al juicio político. O que presenten demandas ante organismos internacionales o qué sé yo. Yo creo que también la Asamblea y que entendieron en la Asamblea que no cabía meterse en una discusión jurídica que probablemente hubiese terminado favoreciendo al expresidente Lasso. Eso ya lo vamos a hablar con Pamela Aguirre. Pamela Aguirre Castro, que es constitucionalista y que ya está conectada con nosotros. Tras la pausa vamos a conversar justamente con ella sobre qué significa lo que aprobó ayer la Asamblea. Jurídicamente no significa nada. Nada. No significa nada. Políticamente es una condena institucional. Dice, responsable político del delito de peculado. Ayer el jurista Ramiro, uno de los juristas que es muy activo, se me fue el nombre en este momento, Ramiro García Falconi. Ayer obviamente él desde la concepción jurídica se burlaba de lo que aprobó ayer la Asamblea. Porque jurídicamente es ineficaz. O sea, jurídicamente el declarar que Lasso es responsable político del delito de peculado no tiene ningún efecto. Es una resolución. Las resoluciones legislativas son un saludo a la bandera. Pero políticamente la Asamblea dice, bueno, lo condenamos políticamente a Lasso. Pero esa condena no va a impedir que Lasso pueda seguir haciendo lo que quiere. No tiene prohibición de salida del país. Y capaz si el hombre se anima y es candidato, que sea candidato. Y que el pueblo ecuatoriano responda como debería responder luego de estos 30 meses tan complejos que hemos vivido bajo la responsabilidad gubernamental del señor Guillermo Lasso. Bueno, cierro el comentario, 7:07 en la mañana, vamos a la pausa rapidito, al regresar vamos a seguir analizando este y otros temas con la constitucionalista Pamela Aguirre Castro. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.